sobre todo cuando son funciones que nos implican un peso, una responsabilidad alta. Siempre, hasta inconscientemente, vamos a tener en nuestra mente, los psicólogos llaman en el paradigma, lo vamos a tener sí o sí ahí, modelos. Hemos adquirido modelos, es decir, formas en las que nosotros tomamos decisiones, formas en las que nosotros actuamos. Por ejemplo, la paternidad. Una vez escuché un programa de radio y una mujer estaba hablando ahí y decía que siempre se peleaba con su mamá cuando iban al súper. Porque le decía: mamá, ¿para qué acomodas todo en el carrito ahí bien bonito? Si ahorita que lo vacíes ahí en la banda, en la caja, todo se va a desordenar. Y siempre se enojaba ella, dice que les enojaba con su mamá. Sabía, y ahorita ya después ves si lo acomodas. Pero había algo que estaba ahí y entonces su mamá le decía: así lo hago yo. A ver, levanten las mamás. ¿Quiénes hacen lo que quieren, como quieren? ¿Verdad? Así lo hago yo. Déjame. Y yo me molestaba, decía ella. Pregúntame qué fue lo que hice la primera vez que como casada me tocó ir sola a hacer el súper. Exactamente lo mismo. Es nuestra naturaleza. De una u otra manera, todos nosotros somos influenciables, pero también somos influencia. Es la razón por la que Cristo nos encargó algo: hacer discípulos. Lo importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que preguntarnos es: ¿qué tipo de influencia estamos siendo para otras? ¿A qué le estamos dando valor en nuestra mente, en nuestras acciones, en lo que hemos dado valor de lo que hemos visto y estamos de alguna manera repitiéndolo, o por decirlo de una manera, imitándolo? Amados hermanos, Dios en su infinito amor, manifestando su bondad hacia nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para hacerse un ser humano y lograr la redención, que esa palabra implica polutrosis en el griego, que quiere decir el pago por un rescate. Nos redimió, pagó, cargando el costo de todos nuestros pecados, lo cual alcanzó o hizo posible el perdón. Vivió una vida totalmente justa y sin pecado para poder imputarnos su justicia. Pero también dejarnos el mejor modelo para vivir. En un corazón regenerado, en un hijo de Dios, alguien que ha sido cambiada su naturaleza, dice Tito 3, por el poder del Espíritu Santo, la vida de Cristo debe ser nuestro modelo a seguir. Todos nosotros podemos estar adquiriendo modelos, héroes, ¿verdad? Muchos nos vestimos porque hemos visto en algún lado cómo vestirse, hemos adquirido eso consciente o inconscientemente. Yo, gracias a Dios, tengo a mi esposa, si no, quién sabe cómo vendría como caja fuerte, ¿verdad? Pero todos nosotros vamos adquiriendo en las cosas que vivimos en esta tierra ese formato. Hemos adquirido valores. Les llamamos a algunos de nosotros héroes. Ese es mi héroe, yo quiero ser como él. Yo me acuerdo cuando era un adolescente y salió el boom del tiempo de alabanza y adoración en México, y yo veía, de verdad, y yo decía: yo quiero ser como Marcos Witt, ¿verdad? Porque tocaba yo piano y cantaba, yo quiero ser como él. Y empezamos a adquirir, ¿verdad? Hay quienes quieren ser como el hombre más rico de México, porque creen que eso es el éxito. Pero la invitación de la Escritura a nosotros es que miremos a Cristo, que miremos su bondad, su amor, su misericordia, su paciencia, su justicia, su santidad, porque estas son las mayores virtudes sobre esta tierra. Cualquier ser humano debería de ver esto como lo más virtuoso, como el máximo. Sin embargo, cuando nosotros caminamos en la vida cristiana, nos damos cuenta que no es real, que muchas de nuestras decisiones están distanciadas de la forma en que Cristo vivió aquí en la tierra. Y
Y tenemos que darnos cuenta que dentro de nosotros tenemos un grande enemigo. Se llama carne. Pablo en Romanos 7 le llamaba pecado. Teológicamente le llamamos pecado residual. Aunque ya somos libertados de la esclavitud del pecado, todavía hay una posibilidad, una tendencia a pecar en todos nosotros. Santiago le llama concupiscencia. ¿Y qué es aquello que dentro de nosotros se está oponiendo a eso? A tener como modelo máximo a Cristo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo en donde podremos cumplir el propósito de nuestra existencia, que es darle gloria a Dios. Seguir los pasos de Jesús. Ser luz. Influenciar con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar y de actuar a otros para que vengan al Señor valorando esas virtudes divinas que el Señor nos está permitiendo reflejar en la tierra. Y esto teniendo a Cristo, modelo de humildad. Así he titulado el día de hoy este tema: Cristo, modelo de humildad. Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene, normalmente tenemos la Reina Valera 60. Y Nueva Biblia de las Américas es una traducción que trae unas palabras un poco diferentes. La redacción es un poco más actualizada. Entonces no se desconcierte mucho, pero si usted lo analiza se va a dar cuenta que es muy semejante a nuestra versión. Y sobre todo el contenido es un poco más preciso en la traducción. Dice Filipenses 2:1 en la Nueva Biblia de las Américas: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Le quiero suplicar que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, nos unimos como tus hijos, como iglesia, como una iglesia aquí en la ciudad de Toluca, esta iglesia preciosa de Vida Nueva, para adorarte, para expresarte de nuestro corazón estos cantos que sabemos, de acuerdo a tu palabra, te agrada que te cantemos. Te agrada que podamos decir cosas hermosas desde nuestro corazón a ti, porque estamos teniendo una comunión contigo en esto. Estamos uniéndonos al pensamiento de tu propia naturaleza, de quién eres tú, y eso, Señor, es tan hermoso, tan deleitoso. Y Señor, nos regalas tu presencia y nos regalas gozo, y Señor, hay consolación y empiezas a actuar en nuestros corazones y preparas nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz, que es lo que queremos pedirte que nos permitas hacer. Que el día de hoy podamos ser iluminados, entender tu palabra, comprenderla en su precepto, en el pensamiento de por lo cual lo diste, que podamos comprender este contexto de esta palabra, pero que esto traiga una renovación de nuestra forma de entender el mundo, la vida, quién eres tú, quiénes somos nosotros para ti. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener esto y que el día de hoy continúes esa obra de santificación en tus hijos.
Y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, Padre, pedimos por su salvación, que la acción de tu Espíritu Santo, tu poder manifestado en su vida, cambie su naturaleza para que el día de hoy pueda comprender tu evangelio y creer en él y ser tu hijo, tu hija. Te lo suplicamos todo esto por los méritos y la justicia y la obra de Cristo Jesús. Amén. La obra de Cristo para salvar es lo que nosotros llamamos el evangelio, la buena noticia de Dios. Y como mencionaba hace un momento, este debe de ser nuestro modelo de humildad. La humanidad pecó contra el Creador. Dios, que creó todas las cosas, el dueño de todo, que siempre ha manifestado su bondad hacia nosotros, que nos dio todo lo bueno, todo lo que consumimos de este mundo, es maravilloso. Y nosotros traicionamos a Dios. Y esa traición merecía justamente un castigo eterno. Así lo definió Dios. Y si nosotros lo analizamos, es lo justo, es lo correcto, está bien. Dios advierte a la humanidad, Dios nos advierte de esa consecuencia de muerte, de la desobediencia voluntaria. No existe un pecado que sea una casualidad. Todos nosotros cuando pecamos lo hacemos tomando la decisión de hacerlo. Romanos capítulo 2 nos habla de esa condición del hombre, de que el hombre, ¿verdad? Todos nosotros, si tú puedes decir, es que pues yo nunca había asistido a una iglesia, yo nunca había leído la Biblia. Ningún ser humano tiene ese pretexto, porque Dios nos creó, dice ahí la explicación de Pablo, con una conciencia, una tabla de la ley de Dios en el corazón que hace que el hombre sepa intrínsecamente lo que está bien y lo que está mal. Conocemos, entendemos eso desde que somos seres humanos y vamos desarrollando nuestro intelecto al respecto. Y Dios, eso, en su justicia perfecta y siendo también el juez de toda la humanidad, justo, retribuyendo a todos nosotros lo que merecemos, nos da este castigo. Romanos 6:23, Pablo lo dice, ¿cuál es el castigo? La paga del pecado es muerte. Desde que entra el pecado, entra su consecuencia: muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Alguien que está muerto espiritualmente y que muere físicamente, el único destino es la muerte eterna, el infierno por toda la eternidad, sin ningún tipo de forma de revertirlo. La justicia y la santidad perfecta de Dios no pueden ser violentadas ni ensuciadas en esto. Lo entendemos así. Cuando un hombre dice, ¿verdad? No, pues es que yo sé que yo creo que Dios me va a perdonar porque yo puedo hacer una obra. Dios te dice, desafortunadamente, en su escritura, ¿verdad? Eso no es posible. Eso es igual de pecaminoso que el pecado. Querer que Dios se ajuste a nuestra justicia. Su naturaleza perfecta es inmutable, Él no puede cambiar. Ya hay ninguna posibilidad de comunión en la condición de pecado, se perdió esa posibilidad. Y hay una necesidad, pero Dios no se queda sin hacer nada cuando nos ve en esa condición. Él sabe que se tiene que pagar por esa justicia. Y el pago, como dije hace un momento, es que por toda la eternidad nosotros estemos alejados de Dios, separados de Dios, sin ninguna oportunidad de eso, sufriendo el dolor eterno de nuestra separación con Él. Sin embargo, su gracia se manifestó, su amor se manifestó, y en esa necesidad que nosotros teníamos, el Señor crea un plan de redención, un plan con el cual se pague lo que nosotros debíamos. Y nosotros que estábamos imposibilitados de pagarlo, entonces Dios manda un sustituto perfecto que logre lo imposible para nosotros.
Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? No hay en la humanidad la capacidad de reparar el daño terrible de ese alejamiento. Entonces Dios, ¿verdad?, hace esa manifestación de amor. ¿Cuál es esa manifestación de amor? Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, dice en los versículos anteriores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál dijimos que era el castigo? La muerte. ¿Qué viene a ser Cristo? Todo lo que la muerte es, todo lo que la muerte trae, ahora Cristo lo padece. Hebreos capítulo 2 versículo 17 nos habla de esta expresión de amor de Dios y cómo no había absolutamente nada que en su justicia perfecta podría haber pagado más que éramos nosotros, humanos. Oye, y alguien preguntará, entonces, ¿por qué en todo el antiguo pacto se sacrificaban animalitos? Porque era un símbolo nada más, una señal. Era algo que señalaba en lo físico lo que vendría a suceder en la obra de Cristo Jesús. Hebreos 2:17 nos los explica. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Entonces Cristo voluntariamente deja su gloria, como lo leíamos ahorita en Filipenses 2, para encarnarse y pagar sufriendo el castigo. Todos nosotros conocemos la representación del castigo en Cristo. ¿Cuál fue la representación de Cristo? Todo lo que sufrió Cristo aquí en la tierra, desde el rechazo de todos los hombres, incluyendo su propio papá, ¿verdad? Desde que llega a la tierra es concebido, todos los hombres lo rechazan, es una incomprensión completa, y va a la cruz del Calvario, en donde antes le dan de latigazos, le ponen, ¿verdad?, ahí unos clavos, una corona de espinas, derrama toda su sangre. Pero todo eso es nada más la simbología. ¿Por qué? Está simbolizando ¿qué? El castigo de Dios. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: Dios lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que Él recibió el castigo de nuestro pecado. Todo el abandono que nosotros mereceríamos, todo el dolor que mereceríamos eternamente, se acumuló y Cristo se hizo pecado, se hizo como si Él hubiera cometido ese pecado. No lo cometió, pero recibe el castigo como si Él lo hubiera cometido. Recibe la ira de Dios, carga todo el dolor, carga toda la soledad, carga todo el sufrimiento de todos nosotros, sus escogidos desde la eternidad, que nos amó para que pudiéramos ser salvados. Y esto, amados hermanos, es la mejor noticia que alguien pudiera recibir. Mereciendo un castigo, su gracia lo cambia a través de la obra de Cristo Jesús. A través de la obra de Cristo Jesús. Dios no voltea y te dice: me pediste perdón, te perdono. No, costó. El perdón cuesta. Alguien tuvo que pagar con su dolor. Nuestro dolor lo recibió Él. Esta es la mejor noticia en que alguien podría confiar para reconciliarse con el Creador. Esto fue lo que hizo Cristo, y con esto demostró un modelo de humildad. La obra de Cristo glorificó a Dios y ahora es el modelo a seguir para que nuestra vida siga y haga lo mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, como Cristo fue a la cruz, vamos a hacer un montón de cruces de madera. Vamos a pedir a un carpintero que nos haga. ¿Cuántos somos aquí? Bueno, con una nos alcanza para varios, ¿no? Y vámonos, ¿verdad?, aquí al cerro que tengamos más cerca, y vamos a poner la cruz, ¿verdad?, y vamos a crucificarnos todos. No,
Porque el mismo Hebreos nos dice que el sacrificio de Cristo es perfecto, es completo. Pero Pablo nos da una descripción de qué es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Pablo nos da una descripción de qué vamos a imitar de Cristo. De qué manera Cristo es nuestro modelo para que en nuestra vida hagamos lo mismo. Lo que Cristo hizo desde encarnarse hasta ascender es mostrar las virtudes divinas, mostrar los atributos de Dios, que ya los he mencionado, mostrar su amor, mostrar su bondad, mostrar su misericordia, mostrar su gracia. Él nos alcanzó el perdón. Todo esto y algunas otras cosas, Dios nos pide que ahora nosotros lo vivamos. Nosotros necesitamos descubrir los objetivos y las motivaciones de Cristo para que ahora nosotros no solo hagamos cosas que parezcan piadosas, sino que dentro de nosotros hay una convicción de estas verdades y que lo veamos como algo tan virtuoso que nosotros seamos como Cristo. No solo hagamos cosas de cristianos, sino que se ha integrado en nuestras vidas, que nuestras motivaciones tengan un sustento en nuestra mente de lo valioso de la obra de Cristo y nosotros lo imitemos. Y en el versículo 5 de Filipenses 2 que leíamos, nos los descubre el Señor. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Antes de seguir leyendo Filipenses 2, déjame ponerte en contexto. La carta se escribe a una iglesia dividida, a una iglesia embroncada, o sea, con broncas, con pleitos. Lo vamos a ver en un momento más. Una iglesia que tenía problemas entre ellos, una iglesia amada por Pablo. La expresión de Pablo en la iglesia de los filipenses es de mucho cariño, es entrañable. Es decir, que hay una relación con ellos, los conocía, era amigo íntimo de varios. Se ve ese cariño que les tiene Pablo a los filipenses. Pero sabe que hay problemas dentro de ella. Y no les dice de entrada, platiquen, hablen. No, les presenta el evangelio. Hayan ustedes esta actitud también que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres. Cristo decide renunciar a sus privilegios divinos. Escucha esto, es muy importante teológicamente. Y aquí hay personas que desde el segundo siglo, ¿verdad?, hay una discusión tremenda en relación a la naturaleza de Cristo. Pero lo que nos está enseñando la Biblia, y nos enseña en todo su contexto, es que Cristo nunca dejó de ser Dios. Y lo vemos claramente en los evangelios. De repente ve por ahí algunos que están así en sus pensamientos y están, hijo, este desgraciado. Bueno, no es a buscar en tu concordancia desgraciado, porque lo estoy interpretando. Pero están hablando y no están de acuerdo con eso. ¿Y qué dice? Y Cristo conocía sus pensamientos, sabía lo que pensaban. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Cristo nunca dejó de ser Dios. Pero fíjate qué maravilloso lo que nos está revelando Filipenses 2. Cristo voluntariamente renuncia a sus privilegios divinos con un propósito sublime. Esto es humildad. Poder hacer algo para tu propio beneficio y renunciar a eso por un propósito superior. Yo tengo la razón. Yo sé que tengo la razón. Y es injusto que no reclame mi razón, así es que voy a pelear por eso. A lo mejor es una persona muy inteligente, muy centrada, tienes esos privilegios, pero vale la pena
¿Vale la pena lastimar el corazón de alguien más por ese privilegio? ¿Vale la pena dividir la iglesia? ¿Vale la pena dividir el ministerio, la familia? ¿Vale la pena en este momento tratar de imponer tu propia justicia? Porque lo mereces. En 1 Corintios 6, cuando hay también otro problema de división ahí, había broncas entre los cristianos, entre la iglesia. Y Pablo les dice: ¿por qué van a que se blasfeme el nombre del Señor? Que aquí no hay quien ejerza autoridad. Y todavía va más profundo en el corazón a los corintios. No hay quien reciba el agravio para que el nombre de Dios no sea blasfemado. No podrían, yo recibo el agravio. ¿Por qué voy a recibir el agravio? Porque ese fue el ejemplo de Cristo. Ya lo hablamos. ¿Qué pecado cometió Cristo? Ninguno. ¿Quién cometió el pecado? Levanten la mano los que cometieron el pecado. Si ya se está durmiendo el hermano de ti, bajando la mano, así, dale una así. Nosotros, él no. Él recibió el agravio. Dios, fíjate, esto es muy importante. Dios nunca nos pide algo que Él no nos modele. En el siguiente servicio vamos a hablar acerca del perdón. Y el modelo del perdón es Dios. El modelo de la humildad, ¿quién fue? Cristo. Cristo no le es quitada su naturaleza divina. Él decide no usarla para su bien personal. Eso es humildad. Versículo 8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Nadie le puso la bota en el cuello. Qué triste que a veces Dios nos tenga que humillar, exponiéndonos con nuestro pecado, exponiendo nuestro pecado. Qué triste que a veces Dios nos tiene que humillar, poniéndonos encima de nosotros a personas autoritarias, porque nosotros mismos a veces no hemos tomado ese tipo de decisiones en nuestra vida cristiana. La verdadera humildad no es que alguien te tenga que humillar. La verdadera humildad nace de un entendimiento de las virtudes de Dios. Se humilló a sí mismo, él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que distinguió a nuestro Maestro, amados, a Cristo. Esto es lo que debería de distinguirnos a cada uno de nosotros. Dice la Nueva Traducción Viviente de Filipenses 2:8: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. La humildad, entonces, es la decisión de reconocer la supremacía divina y reconocer nuestra condición de criatura. Es la convicción de que la dependencia a la sabiduría divina tiene un fin hermoso. Tú puedes llegar a pensar que lo que estás padeciendo, ¿verdad?, y renunciar ahorita en este momento porque sabes que hay un valor más alto, hay algo más importante por lo que estás pasando, y a lo mejor vas hasta sufrir un dolor por eso, padecer algo, pero tienes que saber, Cristo lo sabía y Cristo nos está enseñando que siempre para un hijo de Dios, cuando amamos a Dios, le obedecemos, cuando Cristo es nuestro modelo, el fin siempre va a ser algo hermoso. Confiamos en eso. Eso es lo que nos lleva, esa es la motivación que nos lleva a vivir en humildad. Y Pablo nos da un tip precioso para reconocer si realmente estamos siendo humildes o no, y qué debe de llenar nuestra mente, qué decisión debemos de tomar para vivir siguiendo los pasos de Cristo. Versículo 3:
No haga nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer algo? Y aquí debemos de tener mucho cuidado, amados, porque hay cosas que pueden aparentar ser piadosas, pueden ser decir, esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer y esto, pero no glorifican a Dios. ¿A qué me refiero? Mira, tú puedes levantarte a las 5 de la mañana todos los domingos y venirte a servir. Tú puedes levantarte todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la mañana, para darle de desayunar a tus hijos. Puedes hacer cosas, ¿verdad? Yo trabajo todos los días como un burro para mantener a mi familia. Y sí, todas esas cosas en apariencia pueden ser cosas que Dios nos ha encargado. Pero ¿cuál es nuestra verdadera motivación para hacerlo? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es nuestro objetivo de eso? Que al final del día nuestra esposa nos diga: ¡bravo, mi esposo, chiquitibún mía, el mejor esposo de mi vida! Que venga el pastor y te diga: no hay siervo como tú que siempre llega temprano aquí. Y tú, ¿quién está en el centro? Yo. Porque mi motivación es que me reconozcan. Hace un rato en la alabanza nos estaban compartiendo eso, ¿verdad? Cuando el Señor no es. Mira, ¿cómo vas a comprobar que esta es tu motivación? ¿Qué pasa cuando no existe? ¿Qué pasa cuando tus hijos no te agradecen? Al contrario, yo no pedí nacer en esta familia. Y tú, ¡ay, hijo de mí! Yo que he hecho todo por ti, yo te he dado mi vida, te cambié ese pañal asqueroso toda, y así me respondes, desgraciado. ¿Cuál era tu motivación? Ahí la vemos. Te decepcionas tanto de lo que no sucede, porque ahí está mostrando qué es lo que te motivaba. Es nuestra realidad, es lo que decía al principio. Esa es nuestra carne, a eso nos invita, eso nos impulsa. Y hasta que renovamos y nos llenamos la mente. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, por una gloria terrenal que se va a desvanecer, o que a lo mejor ni siquiera va a existir. No estés esperando que te agradezcan. Y a veces decimos: qué mal agradecido, yo hice tal cosa por esta persona, y ve, ahora que la necesito no está. Claro, ¿por qué? Porque es un pecador injusto, igual que tú y yo, que fallamos. Depender de lo que los hombres, confiar en que la reacción buena de los hombres no es sabio, porque se olvidan. No son balazos. Pero aquí está un punto importantísimo. Versículo 3: sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Aquí están los tips del apóstol Pablo. Caminar a la humildad comienza matando al ego, al yo, a mí, como lo más importante. Yo como merecedor de. Cuidado con esa palabra, hermano, que está tan de moda, que todos los reels que vas a ver, que todos los TikToks que te puedas aparecer ahí y que te están bombardeando, cada vez que le haces así, ¡pum!, ya te dieron un balazo, otro balazo, otro balazo. ¿A qué? Tú eres lo máximo. Tú eres lo más importante. Tú mereces. Tú no mereces que te traten mal. Imagínate a Cristo invadido o convencido de esa ideología. No va a la cruz. No va a la cruz. Oye, sí es cierto, si yo soy merecedor de gloria. ¿Está mintiendo Cristo? Él sí no está mintiendo, nosotros sí. No lo vamos a ver ahorita, pero Él no estaba mintiendo.
pero renuncia a esa gloria. ¿Por qué? Porque fue capaz, aunque no era real. Fíjate, nos está diciendo, los demás son más importantes que tú. No está diciendo eso. Toma la decisión de poner en tu pensamiento, considera al otro como más importante a ti mismo. No existe una jerarquía. Todos nosotros llegamos al reino de Dios por la misma sangre, no por nuestro mérito. Dice Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 1, no por el sabio, no por el entendido, no, de lo vil y lo menospreciado. A ver, diga presente lo vil y lo menospreciado. Chirón, yo pensé que iban a decir más. No están convencidos. Todos nosotros, si no dijiste presente me vale. Todos nosotros estamos ahí. No hay un mérito en nosotros para la salvación, porque dejaría de ser gracia. Estamos por gracia. Ese es el asunto. Eso es lo que nos olvidamos. Seguir el ejemplo de Cristo comienza a decir: yo no soy lo más importante. Y yo tengo que matar todas esas justificaciones mentales que me han impulsado a eso, porque si no, no voy a llegar a la humildad verdadera. Voy a tener una lucha constante con eso. ¿Por qué? Porque mi mendiga carne, perdón por lo de carne, siempre va a estar fastidiándome, diciéndome lo opuesto. Siempre. Y eso es importantísimo, porque yo tengo que aprender eso. Si algo dentro de mi mente, yo tengo un argumento. Dice el 2 Corintios 10, del 3 en adelante. Si yo tengo un argumento que viene a mí, yo tengo que distinguir que ese argumento de dónde proviene: de la carne o del Espíritu de Dios, o del conocimiento que tengo de Dios. Yo tengo que ejercitarme para distinguir eso. Y si ese argumento está impulsando a mí como lo más importante, a mí como merecedor de algo, porque es importante eso que decía, cuidado con lo del merecimiento, porque eso es totalmente opuesto a gracia. Cuidado. Y ese es nuestro llamado de Dios. Caminar en humildad es un entendimiento de la gracia, en donde yo mato a mi ego, empiezo a matar todas esas justificaciones mentales que me han dado al estar exigiendo, al estar pidiendo, al considerarme a mí como lo más importante. La carne nos impulsa al amor propio, amar y depender de Dios, al amor a los demás. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Creer que mi gusto, mi deseo, mi bienestar, mis anhelos, mis metas no son lo más importante. Y esto trae un beneficio implícito: no me voy a frustrar, porque si eso sucede, gracias a Dios. Pero si eso no sucede, no es lo más importante. Estoy en las manos del Todopoderoso. Hay algo que yo quiero compartirte de mi propio corazón, que pude descubrir entendiendo Filipenses 2. Nadie tiene la obligación de satisfacerme. De hecho, nadie lo puede hacer. Cargar con el peso. Varones, nos educaron haciéndonos pensar que éramos los supermanes de nuestra familia. Y hay varones que no son capaces de decirle a su esposa que tienen un problema. No se presentan vulnerables en nada, con nadie y en ninguna circunstancia. Porque yo tengo que ser el varón de esta casa. Aleluya a mí. Yo la regué, yo la voy a arreglar. Neta, la termina uno regando más. Te despidieron y tú, ¿cómo estás? Bien. Llegas a la iglesia todo embroncado con tu esposa. ¿Cómo estás? Bien, para la gloria de Dios. Así como Titino.
Todo bien, hermano, sonrisa 33. Y si eres servidor, peor tantito, no como van a saber las broncas que tengo en mi casa. Y si eres coordinador, peor tantito. Y si eres pastor, Bruno, y se te ocurre. ¿Cómo vas a mostrar que eres débil? Lee el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento donde dice unos a otros, nunca dice excepto los pastores. Ese ha sido un grande problema de liderazgo dentro de la iglesia. Nadie tiene la obligación de satisfacerme porque nadie puede hacerlo. Eso solamente se encuentra, está centrado en Dios, en mi relación y mi intimidad con Dios, en el que siempre está presente, es perfecto y nunca falla, y nunca ha fallado y nunca fallará. Hay una canción en inglés, como me gusta, ¿verdad? Esa canción, Cheyenne and Shane la canta. ¿Sí se van los comerciales? No. Y si no, pues hay que pagar el hermano. ¿Verdad? Ya peleaste mis batallas. Estoy peleando una guerra que él ya ganó. Y una frase dice así: no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que va a suceder, no sé qué es lo que estás haciendo, vas a hacer, pero sí sé lo que has hecho. En eso debe estar nuestra confianza, conocer a Cristo. Y mira cuál es el producto, la promesa de Dios que hay implícita cuando nosotros decidimos ser humildes. Versículo 1 de Filipenses 2. Lo voy a leer nuevo en las Américas otra vez. Por tanto, si hay algún estímulo de Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Es decir, Pablo primero plantea eso, aunque yo lo dejé para el final. Pablo primero plantea eso. Este es el objetivo. Este es el objetivo de la iglesia. Permítanme decirlo de esta manera: este es el poder de la iglesia, la unidad. Hermanos, estamos viviendo un nuevo tipo de división dentro de la iglesia. ¿Te lo describo? Yo voy a la iglesia todos los domingos, me siento, y mi único tipo de interacción con los demás es cuando la hermana de la alabanza me dice que los salude. Saluda al hermano que está junto. ¿Te has sentado junto a él los últimos 20 meses y ni su nombre sabes? No tienes ni un solo amigo verdadero aquí. Ayer con el grupo de jóvenes de la iglesia fuimos a ver una película, se la recomiendo mucho. Ya estoy diciendo muchos comerciales, ¿no? La Forja, vayan a ver. Habla de ese discipulado que tiene que existir y del impacto. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Quítate esa idea diabólica, infernal, de que ser parte de la iglesia es venir solo los domingos. Un reino dividido, un reino que solamente piensa que pasar un rato en un asiento los domingos. No está mal eso. No, si al fin el pastor dice que ya ni voy el domingo. No está completo, está bien, pero hay que ir a más. Vente a un estudio, toma el teléfono del hermano, preséntate vulnerable. Hoy estuve a punto ahorita de pecar, hermano. ¿Qué te va a decir el hermano? Ay, santo Cristo, te reprendo, Satanás, ya no me vuelvas a hablar. Brother, pues estoy igual que tú. Los mismos padecimientos los están soportando vuestros hermanos alrededor del mundo. No eres de Marte. Vivir el evangelio, ser imitadores de Cristo, seguir los pasos de Cristo nos bendice con una unidad gozosa y la solución a los conflictos relacionales que tengamos.
Dios no nos está diciendo que no te... Esa es la peor noticia tal vez que te voy a dar el día de hoy. Me estás diciendo que venga, que conviva con los hermanos, y si me traicionan, no pienses en eso. Te van a traicionar. A ver, o sea, es que por eso no quiero venir. Entonces no estás siguiendo los pasos. Fíjate, vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro 2. ¿Cómo se ve esta humildad? ¿Cuál es la advertencia de Dios? Te va a ir requete bien. Una vez que vengas a mí, ya no vas a sufrir. Esa publicidad es una mentirosa. Tú deberías de poder demandar esos canales de televisión que dicen para de sufrir. Debería. Es falsa publicidad. 1 de Pedro 2:19. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo, léelo conmigo por favor, injustamente. ¿Cómo? Injustamente. Es que eso es injusto. Amén. Es que no me debieron haber regañado. Yo no hice nada. Fue mi compadre. Dios soberano lo está permitiendo. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia. Si tú la regaste y te regañan a ti, en eso no hay mérito. Dice, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. No es que le voy a decir a mi esposa, 2 por 2 son 4. Eso no haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió penalidades por ustedes. Sufrió por ustedes, dejando ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, escucha, esto es lo fundamental. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. ¿Quién es nuestro modelo, amados? ¿Lo pueden decir un poquito más fuerte? Okay. Eso sí despertó al hermano que ya estaba cabeceando. Por eso lo hago, no crean que nada más es para reafirmar la enseñanza. No cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron ustedes sanadas. Recomendación: nunca trates de arreglar un asunto con alguien, porque nuestra condición de pecado nos va a llevar a perjudicar más. Si tú no reconoces que hay humildad en ti, pídesela a Dios. Hoy aprendiste lo que significa. Déjame poner en práctica un ejemplo en esto. Si tú no vas a arreglar algo con alguien, considerando que él es más importante que tú, asumiendo, suponiendo que él es más importante, viéndolo como algo más, que te importe más esa persona, que lo consideres más importante, que no seas tú, porque la mayoría de conflictos las queremos arreglar poniéndonos a nosotros. Es que no es justo, voy a arreglar, voy a hablar, voy a decirle que lo que está haciendo está mal. ¿Cuál es el propósito? Ok, está bien, está mal esa persona, en tu perspectiva está mal. ¿Cuál es el propósito? ¿Tú sentirte bien? No es humildad, no es el ejemplo de Cristo. Ahí lee en tu casa Filipenses 4, 2 y 3. Porque después de que plantea todo esto, Pablo entonces ya les dice: ahora sí vayan y hablen. Ahora sí platiquen. Pero primero tengan en su mente y decidan tener la actitud de Cristo, la humildad de Cristo.
que te va a llevar a ver al otro como más importante. Que más allá de que tú te sientas ofendido por algo y que eso te lleve a tratar de exponer y que ya no vuelva a suceder, antes de eso, y como les dije, en el próximo servicio vamos a ver qué es perdonar, y eso te va a ayudar muchísimo. Si no te puedes quedar sin servicio, velo en la semana, que te va a ayudar muchísimo a limpiar esas cosas, esas deudas que el otro puede tener. Y entonces vas a poder ir con el otro a arreglar, después de haber perdonado, arreglarlo. Pero el perdón es una manifestación de la humildad personal. Y entonces vas a poder darte cuenta que esa persona cometió ese pecado porque tiene una necesidad profunda de Dios. Dios no te pide, ay, cierra tus ojos y sí, te dolió, pero tú velo como si te hubiera acariciado. No. El dolor es dolor. El dolor requiere un pago. Pero el modelo de Cristo nos enseña cómo se hace ese pago. Pero no vas a llegar a eso si tú no tomas la decisión de decir, yo no soy lo más importante. Dios es lo más importante. Y Dios, que es el más importante, es el importante de los importantes, me está pidiendo que vea a los demás como más importante que yo. Alguien me hacía reflexionar acerca de esta actitud de Cristo. Decía, ¿tú te has puesto a pensar que ese poder infinito de Cristo no cambió en ningún instante? Y la cruz donde fue colgado fue hecha de la madera de un árbol que Él mismo creó. Ese es el poder impresionante de Dios y su decisión para ser humilde, para considerarnos a nosotros como algo importante, y aunque no lo mereciéramos, ir a la cruz. Cierra tus ojos. Y si esa obra de Cristo puede despertar en ti un agradecimiento, agradécele a Dios. Dile, Señor, qué impresionante lo que hiciste. Pero ahora, Señor, que no quede solo en una admiración a lo que hiciste, sino ahora yo acepte mi llamado de decidir seguir a Cristo como un modelo de humildad. Dios, sabemos que la vida aquí en la tierra puede implicar dolor, sufrimiento, pero ese no es el final. Tu palabra dice que cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, hay una recompensa hermosa en ti, que viene de ti, que depende de ti, que tú eres el único que eres perfectamente digno de confianza, Señor. Que tu señorío esté tan claro en nuestras vidas que podamos tomar la decisión de, como dice tu palabra, seguir los pasos de Cristo. Muchos de nosotros tenemos problemas relacionales, tenemos problemas con la iglesia porque nos consideramos mucho más importantes que los demás. Muchos de nosotros no hemos podido arreglar asuntos entre familia, entre esposos, porque nuestra motivación hemos sido nosotros. Gracias por ahora apuntarnos hacia ti, poner nuestros ojos en Jesús, tener una humildad que nos dé una perspectiva del reino en donde realmente tú seas glorificado, en donde podamos amar inclusive a los que nos han dañado. También, Señor, nos vas a dar sabiduría, siendo humildes, y discernir qué batallas tendremos que pelear y cuáles vamos a tener que evitar. No se trata de estar callados siempre, sino de hablar lo que viene de parte tuya y de la forma que implique tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu santidad y tu justicia. Ayúdanos, porque esta humildad nos va a llevar a darnos cuenta de las intenciones que no te glorifican, que son egoístas, pero también nos va a proveer de las intenciones correctas para servir, para exhortar a otros, para amonestarlos, para dar bendición. Que no consideremos una falsa humildad de decir,
voy a recibir todo y me voy a quedar callado. No, Señor, que tengamos sabiduría de hablar cuando tenemos que hablar, y de una forma que realmente nuestra motivación sea amar al otro, considerando sus necesidades, dando favor, no importando si lo merece o no lo merece, o su respuesta será buena o no, porque esa es la forma en que nosotros fuimos amados. A eso nos lleve la vida de Cristo como un modelo de humildad para nosotros, tus hijos. Y si alguien aquí, Dios, ha escuchado por primera vez el mensaje de salvación y lo ha entendido, yo te pido que le permitas seguir entendiendo, que despiertes en su corazón el deseo de servirte, sirviendo a otros, siguiendo los pasos de Cristo, que se integre al cuerpo de Cristo, que vea tu palabra, Dios, como esa voz que está constantemente hablando a nuestros corazones, que podamos valorar esa relación que ahora ha sido reconciliada contigo y vivir en ella, que es lo más hermoso y satisfactorio, la verdadera satisfacción para este mundo. Te lo suplicamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.